A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridísimos hermanos, Salamun alaikum wa rahmatullah. Con otra clase sobre las preguntas y respuestas, consultorio familiar del Sheikh Komi. Estamos con ustedes. Vamos a ver las preguntas de los hermanos que no hemos respondido en WhatsApp y uno por uno lo vamos a responder. La pregunta es de la hermana Nadia de Colombia. Dice: Assalamu alaikum, Sheikh. Una pregunta. Los animalitos que mueren, ¿su alma a dónde va? Y ellos van a resucitar cuando llegue el levantamiento, Yawm al-Qiyamah, el día del juicio final, o simplemente desaparecen. Bueno, vamos a ver si los animales tienen el alma, que nosotros lo tenemos, o tienen libre albedrío, o que son responsables de sus obras. Entonces, en el día del juicio final deben ser resucitados para responder lo que han hecho. Vamos a ver primero, algunas personas dicen en el Sagrado Corán hay una aleya que dice en cuando los animales salvajes, bestias, van a ser resucitados, congresados en el día del juicio final. Está en Surat al-Takwir. Surat al-Takwir es el capítulo 81 del Sagrado Corán, aleya 5. Dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Y cuando las bestias salvajes sean resucitados, agrupados, congresados en el día del juicio final. Está hablando de los detalles del día del juicio final, que cuando todo el mundo material se va a acabarse, y ahí está pasando cosas. Una de las cosas es que las bestias van a ser resucitados. Bueno. Entonces dice, mira, esa ley del Sagrado Corán claramente habla de resurrección de los animales en el día del juicio final. Entonces vamos a ver, ¿acaso los animales son resucitados? Vamos a ver primero qué es el significado del Yawm al-Qiyamah y después entender si es posible que los animales sean responsables y que Dios le pida cuenta en el día del juicio final. Vamos a ver. El día del juicio final es el día que todos que tienen el intelecto y el espíritu son responsables de sus obras, deben responder. Entonces vamos a ver de las criaturas de Dios, ¿quiénes lo poseen? El intelecto y al lado del intelecto libre albedrío y que sean responsables. Entonces en el día del juicio final deben rendir cuenta. Bueno, vamos a ver las creaciones, diferentes grupos de las creaciones de Dios. Primero, bueno, es el mismísimo Dios que no es creación de nadie. Dios es el creador. Entonces Dios no es responsable ni va a responder a nadie. Él es el creador de la ley. Entonces toda la ley son según la voluntad de Dios. El intelecto funciona según la voluntad de Dios. Bueno, entonces Dios no va a responder. Pregunta a todo el mundo y no va a responder. No es responsable Dios. Vamos al siguiente grupo de la creación de Dios, que son los ángeles. Los ángeles poseen el intelecto, poseen el espíritu. ¿Sí? Que decir, entienden lo que están haciendo. Las obras que hacen, lo hacen, que decir, a propósito lo están haciendo. Entienden lo que están haciendo. Entonces tienen el intelecto, entienden lo que hacen. ¿Acaso son responsables? No. ¿Por qué? Porque los ángeles no tienen libre albedrío. Quiere decir que los ángeles no pueden desobedecer a Dios. Entonces todo lo que Dios ordena a ellos lo obedecen sin faltar nada. Entonces, bueno, algunos ángeles son más allegados a Dios, algunos, es decir, un poco más lejos, pero todos los ángeles son obedientes totalmente a Dios.
Entonces, eso de rendir cuenta no tiene sentido para los ángeles. Y toda esa cuenta que ya de los ángeles caídos, ángeles rebeldes, ángeles pecadores, todos son puras mentiras. No existe. Ángel rebelde. No existe. Entonces, todo lo que dice es mentira. Bueno, bien claro. El Sagrado Corán, cuando habla de los ángeles, dice, La ya'sun Allah ala ma umiru. Dice, los ángeles, en Surat Tahrim, que es el capítulo 6 del Sagrado Corán, cuando habla, por ejemplo, del infierno, habla de los ángeles encargados del infierno. Vamos a ver qué dice. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dice, ahí en la mitad de la aleya, dice, عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Dice, mucho cuidado que en el día del juicio final va a haber un infierno. Ese infierno es fuerte. Y ese fuego más allá, cuyo combustible son los seres humanos y las piedras, ¿sí? Sobre él hay poderes que son los ángeles. Estos ángeles son duros y severos, rigurosos, los ángeles encargados del infierno, que no desobedecen a Dios en lo que les ordena, sino que ejecutan 100% lo que se les ordena hacerlo. Entonces nosotros vemos que ya tampoco los ángeles van a ser preguntados por lo que han hecho y no son responsables. Obedecen, todo lo obedecen. Entonces no tiene sentido rendir cuenta. Vamos a la siguiente creación de Dios, que son los seres humanos. Los seres humanos tienen el intelecto, tienen el espíritu de parte de Dios. Y Dios dice, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, le he inspirado de mi propio espíritu. Que es decir, cada uno de nosotros tenemos una parte del espíritu de Dios que está dentro de nosotros y por ello tenemos una vida divina, espiritual, que es de Dios. Entonces tenemos el espíritu. Tenemos el intelecto, podemos entender cosas, tenemos el espíritu y tenemos el libre albedrío. Cuando tenemos libre albedrío, quiere decir podemos elegir entre lo bueno y lo malo. Entendemos que eso está mal y lo hacemos o lo dejamos. Entendemos que eso está bien, lo hacemos o lo dejamos. Entonces, ya que nosotros entendemos las cosas, entendemos la verdad, porque tenemos el intelecto, y recibimos la revelación que nos explica todo, en otro lado también a la vez podemos elegir. Entonces somos responsables. Los seres humanos todos son responsables. Los que poseen el intelecto son responsables. Quiere decir, un ser humano que llega a pubertad poseyendo el intelecto ya es responsable. Entonces los locos o uno que muere antes de llegar a pubertad, no va a ser responsable. Un niño va a morir, no le van a pedir cuenta. ¿Qué pasa con esos niños? Un bebé va a morir, ¿qué le pasa? Hay dos ideas sobre el tema. Algunos dicen que ya que murieron inocentes van al paraíso. Otros dicen que Dios le va a dar otra oportunidad en un lugar que se llama A'raf. Le va a dar otra oportunidad para obrar con libre albedrío. Va a obrar lo bueno o lo malo. Entonces ya otra vez Dios le va a dar otra oportunidad a estos seres, a los locos y a los niños. Entonces ya los seres humanos ya son responsables, bien claro. Hay otro grupo que también son responsables. Pero antes de llegar a ese otro grupo, vamos a donde los animales. Los animales, ¿qué tienen? Tienen un cuerpo material, sí. Y tienen la vida. Y la vida que Dios le ha dado la vida. Y tienen algo que se llama el alma, pero no es el alma que los seres humanos tienen. Y no es el alma que es el espíritu de Dios. Dios nunca dice a los animales, nafakhtu fihi min ruhi, he inspirado de mi propio espíritu dentro de los animales. No. Si tienen alma, tienen algo de comprensión de la realidad, de la verdad,
y es que están glorificando a Dios. En el Sagrado Corán dice, كل شيء يسبح بحمده ولكن لا يفقهون تسبيحهم. Dice que todo el mundo está glorificando a Dios, y usted puede ver muchas salidas del Sagrado Corán que dice, por ejemplo, el día, la noche, los cielos, la tierra están glorificando a Dios. Incluso hay la ley del Sagrado Corán, Surat al-Ra'd, aleya 13. Surat al-Ra'd es el capítulo 13 del Sagrado Corán, aleya 13 dice, Yusabbihu ar-ra'du bihamdih. Incluso el relámpago está glorificando a Dios. Todos los seres que tienen existencia, para no decir todos los seres vivos, de alguna forma tienen una comprensión de todo lo que es Dios, todo lo que es, podemos decir, la creación de Dios. Y entonces ya entre ellos que están glorificando a Dios son los animales, que tienen algo de comprensión de la verdad y están glorificando a Dios. Pero en el Sagrado Corán usted lo puede ver, por ejemplo, en Surat al-Taghabun, aleya 1, Surat al-Taghabun es el capítulo 64 del Sagrado Corán. Dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. En Suratul Jum'a dice lo mismo. Suratul Jum'a, capítulo 62 del Sagrado Corán, aleya 1. Entre otras muchas aleyas del Sagrado Corán, que dice que todo lo que es sobre la tierra y está en los cielos, todo están glorificando a Dios y están alabando a Dios. Y Dios es todopoderoso sobre todos. Entonces, ¿qué significado tiene esa glorificación? Los sabios dicen esa glorificación es, podemos decir, seguir una norma divina de la, podemos decir, el instinto natural que cada uno de los animales tiene. Eso es una forma de obedecer a Dios. Es una forma, es decir, cada animal cuando nace busca la comida, crece, podemos decir, se va a emparearse, va a reproducirse. Es decir, sigue una norma natural que nosotros lo llamamos normas innatas de los animales. Está obedeciendo algo, ¿no? Lo que en Occidente lo dicen la naturaleza. Pero siguen una norma, es como están glorificando algo, están glorificando a Dios. La ley de la naturaleza que Dios le puso a ellos, y ellos lo entienden y están en servicio de la creación de Dios. Entonces todo el mundo lo está glorificando a Dios. Por ello, con esta misma razón, cuando nosotros queremos quitar el alma de un animal, es decir, queremos sacrificarlo, debemos hacerlo en el nombre de Dios. Por eso, si usted va a matar un cordero y no vas a nombrar a Dios, ese cordero se queda ilícito. Por eso la carne del supermercado es ilícito, porque no ha quitado el alma en el nombre de Dios. Entonces la carne se queda maldita. Entonces esa carne es impura. La carne del supermercado, ¿por qué es impura? Por ello. Entonces solo la carne halal, sacrificado halal. ¿Qué haces en sacrificar un cordero? ¿Sí? Vas a nombrar a Dios. Dice, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Y vas a sacrificar al animal. En el nombre de Dios le quitas el alma, porque el alma es sagrada. Bueno, entonces esos animales tienen alma, pero ya que no poseen el intelecto, entonces no tiene sentido el libre albedrío. Es decir, ya no tienen esa elección. Por ejemplo, si los corderos entendían lo que está pasando a los corderos, ningún cordero no se comía tanto para engordarse después para ir a matadera. Las vacas se rebelaban en contra de los animales. Las vacas, ¿sí? Los toros que tienen tanto poder se ponían rebelde. Hay un libro muy famoso, Rebelión en la Granja. El escritor es George Orwell. Fecha de publicación del libro es 17 de agosto de 1945. En ese libro, bueno, es una obra política. Lo interesante de ese libro es que
Rebelión en la Granja es una novela corta, satírica del escritor británico George Orwell, publicada en 1945. La obra es una fábula mordaz sobre cómo el régimen soviético de Joseph Stalin corrompe el socialismo. Bueno, pero la idea es que en una granja los animales van a ser rebeldes. Es decir, ya entienden cosas, tienen libre albedrío, tienen el intelecto, entonces van a rebelarse. Bueno, sin entrar en los detalles de esa obra, quiere decir, eso es pura imaginación, porque nunca en el mundo eso ha pasado, que los cerdos, vacas, corderos van a rebelarse en contra de los animales, y nunca lo harán. ¿Por qué? Porque no tienen el intelecto. Ya que no poseen el intelecto, no tiene sentido el libre albedrío. Ya que no tiene sentido el libre albedrío para los animales, no tiene sentido ser juzgado. No tiene sentido. Entonces, grandes partes de los sabios creen que ya los animales no van a ser congresados en el día del juicio final porque no tienen libre albedrío, no tiene sentido, entonces, pedir cuenta de los animales. Pero en otro lado, algunos sabios, dando referencia a esas leyes, que cada uno de los animales también tiene algo de, podemos decir, de comprensión de la verdad, entonces puede ser testigo en el día del juicio final. Eso no lo podemos rechazar. Es decir, que van a traer a un perro que va a dar testimonio en contra de un ser humano, puede ser. O que un animal que le han maltratado vaya a, podemos decir, dentro de su comprensión, vaya a denunciar en contra del opresor en el día del juicio final. Eso puede ser. Eso no se puede rechazarlo. Y tampoco, eso no quiere decir que ese perro va al paraíso o va al infierno, no. Es que en el Sagrado Corán dice, todas las cosas, toda la creación de Dios son testigos. En el día del juicio final, tu mano va a dar testimonio en contra de ti. Tu mano no tiene una comprensión aparte, pero todo el universo es como, son aparatos de la grabación de Dios. La tierra, el suelo. Entonces en el día del juicio final dice, cuando todos empiezan a dar testimonio en contra del ser humano, el ser humano ya va a quejarse de su propio cuerpo. Dice, ¿por qué están dando testimonio en contra de nosotros? Entonces la mano, tu pie, tus miembros empiezan a decir, dice, Antaqana Allah. Dios nos hizo hablar. Dios nos hizo hablar. Entonces todo el mundo va a dar testimonio en contra de nosotros. En ese sentido, sí, tiene sentido que todo el mundo grabe en la realidad las paredes. Hoy en día hay una cosa que recién lo han descubierto, que las paredes, así, las paredes de yeso, normales, cuando reciben una voz, esa voz se queda en ello durante siglos, y están ahora buscando aparatos a ver cómo recuperar estas voces que recibieron las paredes durante historias y ahí cómo se puede recuperar. Hay una cosa muy, puedo decir, muy detallada, profunda en la ciencia. A veces si se puede recuperar algo que la voz, el sonido que han recibido las paredes. Eso ahora es como hipótesis, pero ya están investigando los científicos en ello. Sin entrar en esos detalles, vamos a volver a la pregunta, ¿acaso los animales van a ser congresados en el día del juicio final? La respuesta es, normalmente no van a ser juzgados como nosotros, ni van al paraíso como nosotros, ni van al infierno. Bueno, entonces la respuesta es, hasta hoy en día, es no. Pero entre los seres humanos y los animales hay otra creación de Dios, se llama Jinn, seres invisibles, Jinn. Los Jinn, y muchas veces los titulan como demonios, pero no todos son demonios. Los Jinn tienen dos grupos, creyentes, incrédulos. Los Jinn incrédulos son los demonios, pero los Jinn creyentes son creyentes, no son demonios. Son de la misma especie. Pero no son malvados, son creyentes, son benditos, van al paraíso. Ellos
no poseen el poder intelectual como los seres humanos. Es decir, el poder intelectual de los jinn es mucho más inferior que los seres humanos. Es un poco superior de los animales, pero es mucho más inferior que los seres humanos. Por eso, entre los jinn nunca ha sido elegido un profeta. Dios nunca ha elegido profeta entre los jinn. Pero los jinn tienen algo de comprensión de la verdad, pueden entender, pueden aprender, también tienen libre albedrío, pueden elegir entre lo bueno y lo malo, cometer el pecado o obedecer a Dios. Por ello van a ser responsables. Entonces en el día del juicio final, en el Sagrado Corán también habla mucho de los jinn, que ellos también van a ser congresados, los jinn y los seres humanos. Jinn wal ins, los jinn y los seres humanos. Y a veces Dios la ha nombrado a los jinn antes que los seres humanos, y los intérpretes del Sagrado Corán dicen porque los jinn son mucho más. En número son mucho más. Por ello, primero nombra a los jinn y después a los seres humanos, aunque nosotros somos superiores en el número a los jinn. Bueno, es una cosa súper interesante lo que el Sagrado Corán habla de los jinn, pero ahora no es el tema nuestro. Entonces, los jinn sí que van a ser congresados, van a ser resucitados, ellos también mueren y van a ser resucitados junto con los seres humanos en el día del juicio final y deben responder de lo que han hecho y deben rendirse cuenta. Bueno, ya parece que ya hemos respondido esa pregunta, que los animales no van a ser resucitados tal como nosotros en el día del juicio final. Inshallah, que Dios le bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.